Buenas tardes, estimados, estimadas, bienvenidos, bienvenidas a la sesión 21 del programa de capacitación. Mi nombre es Diego Padilla, soy biólogo, soy coach, especialista en gestión de biodiversidad y cambio climático, y voy a acompañarles en esta última ronda de sesiones, las últimas 4, en los temas vinculados a capacidades de equipos de alto desempeño, donde vamos a ver temas de comunicación, temas de trabajo en equipo, temas de liderazgo y de inteligencia emocional. Sí, ya estamos con 9 participantes en sala para esta región, disculpen, para esta cuenca en Tumbes, así que vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Sí, como siempre mencionarles, recordarles, esto ya ha sido continuo y precisado, ¿no? Al momento de, bueno, sugerencias, ¿no? Para el desarrollo de esta sesión y de las sesiones que nos quedan. Siempre invitarles a que cuando participen, por favor, en la medida de lo posible, podamos encender nuestras cámaras para poder conocernos un poco más. Sí, al mismo tiempo, las personas que van llegando y todavía no logran inscribirse en el link que está dejando Pamela en el chat, por favor, hacerlo. Sí, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a las 9 personas que lograron completar el cuestionario de autoevaluación del instrumento llamado TDA, ¿no? Que en inglés es Team Diagnosis Assessment, en español sería la evaluación o el diagnóstico y evaluación de equipos. Esta es una herramienta que es utilizada para poder identificar brechas desde nuestra propia autopercepción dentro de nuestros equipos de trabajo. En este caso consideraremos el equipo de trabajo a la cuenta. Sí, lo que vamos a ver en un segundo, que lo vamos a proyectar, son los resultados de cómo nos vemos para las fortalezas de productividad, que tienen que ver con lo laboral, con lo operativo, y para las fortalezas de positividad, que tienen que ver más con las relaciones interpersonales. Sí, estos resultados se obtienen a través de cálculos de media a partir de los resultados de cada uno de los participantes. Sí, entonces vamos a compartir los resultados. Los tengo justo aquí. Invitarles siempre que si en algún momento tienen alguna duda, con confianza podemos levantar la manito o abrir el micro. Bien, en el caso de los resultados para productividad, ¿no? ¿Cómo se interpretan estos resultados? Tenemos, ¿no? este gráfico en donde los valores cercanos al cero implican o reflejan que estas fortalezas no están en un desarrollo incipiente, mientras que estamos más cerca, si estamos más cerca al 6, son fortalezas que las tenemos en bastante solvencia, ¿no? En el caso de productividad vemos que la mayoría de fortalezas se encuentran entre el valor 5 y 4, principalmente 5, ¿no? Y esto nos daría cuenta de que para las 9 personas que han completado la encuesta, se autoperciben a nivel del equipo de esta manera, ¿no? Con buenos puntajes. Entre estos resaltan, bueno, objetivos y estrategias claras, un alto nivel de responsabilidad, proactividad, claridad en el proceso de toma de decisiones, hay buena gestión de recursos, hay un liderazgo en equipo, ¿no? En todo caso, pareciera que el liderazgo en equipo es de todos el valor más bajo, a pesar de que tiene un valor alto, para 4, ¿no? Al mismo tiempo, el alineamiento en el sentido de misión compartida también tiene un valor elevado. En el caso de las fortalezas de positividad, vemos que los resultados sí son diferentes, ¿no? Porque por un lado, el respeto pareciera ser, a opinión de estas 9 personas, digamos, la dimensión o el eje con mayor puntaje, es decir, en el consejo hay una gran coincidencia en que el respeto es un valor, una gran fortaleza del consejo, y los valores más bajos que vemos, bueno, ahí se ha corrido el 4, ¿no? Pero los valores más bajos, por ejemplo, tienen que ver con la diversidad de valores, que nos dice que el equipo es de mentalidad abierta y valora las diferencias en ideas, historiales, puntos de vista, personalidades, enfoques y estilos de vida, ¿no? Entonces ahora vamos a conversar un poco de a qué se debería que estos valores, o qué significa que esto sea valorado
en menor medida que las otras dimensiones, ¿no? En todo caso, vemos de manera general que a nivel operativo pareciera que, a opinión de estas 9 personas, el consejo va bien, ¿no? A nivel de lo operativo, pero a nivel de nuestras relaciones interpersonales todavía hay trabajo por hacer, hay oportunidades, ¿no? Y sobre esto vamos a invitar a algunas personas a que puedan comentarnos qué impresiones tienen al ver estos resultados preliminares. Sí, vamos a ir invitando a algunas personas que ya se encuentran presentes, ¿no? También para considerar su participación en el registro y en la evaluación de la sesión. Vamos a empezar a ver con Doris Sangine. Buenas tardes. Buenas tardes, Doris, un gusto. ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias a ti, Doris. Doris, ¿cómo ves estos resultados de productividad, donde la mayoría coincide, bueno, de las 9 personas, la mayoría coincide en que hay bastantes puntajes elevados? Bueno, definitivamente quienes están en esta capacitación son personas con conocimiento del tema, con experiencia en el tema de los recursos hídricos desde los diferentes ámbitos. Entonces, eso hace de que puntúen de esta manera, ¿no? Estamos hablando aquí de un grupo con experticia, digamos así, en el tema del que estamos tratando y creo yo que eso se evidencia en los resultados. De acuerdo, muchísimas gracias, Doris, por tu mirada, por compartir. Vamos a pasar ahora a mirar, ¿no?, las fortalezas de positividad, y para eso tenemos una persona que está levantando la mano, Edward Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? Edward, ¿qué tal? Un gusto. Sí, en cuanto a esta importante presentación, quiero rescatar lo que es la fortaleza del trabajo en equipo. Es algo muy importante porque nos permite el abastecimiento de todo lo que pensamos, la recopilación de ideas y sobre todo la toma de decisión en conjunto. Y eso nos ayuda muchísimo dentro de esta fortaleza de positividad, ya que al tomar de una manera estratégica la participación de cada uno de ustedes, como dijo Doris, de cada uno de nosotros, perdón, entonces podemos llegar al consenso de lograr el mejor objetivo en común para el desarrollo de todo lo que estamos planificando. Y aquí definitivamente se cuenta con un gran equipo humano de trabajo aquí en el ámbito de esta cuenca. Muchas gracias. Gracias, Edward, por tu mirada. En efecto, ¿no?, esto refleja el trabajo en equipo que vienen desarrollando. Y más bien, si me permites hacerte una repregunta, ¿por qué considerarías que, por ejemplo, la diversidad de valores tiene un valor menor al de todos los otros aspectos que se han evaluado? La diversidad de valores pasa por muchas situaciones con el tema de los cambios constantes que tenemos dentro del ámbito de la cuenca. Es por eso, creo yo, humildemente, de que no se le ha tomado una posición prioritaria, ya que en nuestra cuenca tenemos situaciones que muchas veces, como en el tema, si lo llevamos al campo, de calidad, que perjudica mucho nuestras fuentes naturales. Entonces allí vendría una perspectiva, una situación que tendríamos que contrarrestar con el trabajo en equipo para llegar a acciones concretas en lograr recuperar esta situación. Pienso yo, ¿no? De acuerdo, gracias, Edward. Doris ha levantado la mano, ¿quisieras agregar Sí, algo? sí, un poco para cuestionar o contraponer lo que dice el ingeniero Edward en torno a este indicador específico. Es que los valores tienen una medición más personal, más propia, ¿no?
hay una escala de valores, digamos, que socialmente está construida, pero va a depender también de la mirada que cada uno le demos a ello, y está relacionada incluso con nuestra formación desde la infancia, nuestra educación, la forma en cómo nos relacionamos con uno u otro grupo. Es por eso que creo yo que ese desnivel que existe entre este indicador con los otros 4. Yo digo que no es tanto la conjunción de esfuerzos, de ideas institucionales o interinstitucionales, sino más bien la mirada personal, la mirada propia que tiene cada una de las personas, y que obviamente no necesariamente tenemos por qué coincidir. Gracias. Muchísimas gracias, Edward. Muchísimas gracias, Doris, porque los insumos que ponen sobre la mesa nos va a dar pie para conversar lo que corresponde a la sesión del día de hoy, que está relacionado a trabajo en equipo y también a temas vinculados a la comunicación. Sí, para eso vamos a retomar nuestra presentación y vamos a ver un video. Sí, por favor, sí, podemos ir preparando nuestros audios. ¿No? Si de repente estamos en un lugar con bulla, con audífonos. Es un video muy cortito que nos va a servir para generar un poco de discusión. Norituna. Wimpo. Oke, diputara. Bien. Hemos logrado ver el video y vamos a hacer algunas consultas a otros colegas. Elber Zárate. Buenas tardes. Hola, Elber, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Elber, quería preguntarte, ¿no? Hemos visto dos videos, uno de los Minions y otro de los pingüinos. Quisiera preguntarte qué has notado en el video de los Minions. Bueno, en los Minions que se vio un trabajo en equipo, pero de manera desordenada, ¿no? Pero al fin lograron el objetivo que querían, ¿no? Era de sacar ese foco, ¿no? ¿Cuál En era el objetivo? de sacar el foco que estaba ahí, ¿no? Ellos querían retirarlo, ¿no? Claro. ¿Y lograron Como no, poner el foco de reemplazo? claro, no lo lograron reponer porque se quebró. Se quebró. Ajá, Ok, sí, así es. de acuerdo. ¿Notaste algo más en el video que te haya llamado la atención? Con respecto al siguiente episodio, o No, de lo bueno, mismo, en los Minions. bueno, que casi pues ahí no llegaron a complementar el trabajo que estaba destinado a buscar una finalidad, ¿no? Eso es lo que se Ok, puede observar ahí, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Gracias, Elber, por Ya, tu mirada. Juliana Laván. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Juliana, un gusto. Sí, buenas ¿Qué tardes. tal? Juliana, Bien. quisiera preguntarte ahora sobre el video de los pingüinos. Bueno, sobre ¿Qué el video de los notaste? pingüinos, sí, en sí lo que se pudo rescatar es que hubo una amenaza hacia los pingüinos, y por el tema, se podría decir, del liderazgo de uno de ellos que hizo la señalización, hubo un trabajo en equipo que evitó que sean atacados por
por esta especie de ballena, ¿no? Ujú. El trabajo en equipo los protegió de la amenaza. Que hay como un liderazgo de un pingüino, como que les avisó con un sonido que emitió, y todos los pingüinos al mismo tiempo se fueron hacia un lado y hicieron como que balance para que subiera el iceberg y se chocara la ballena y no los atacara, ¿no? Ujú, ujú, claro. Bien, muchísimas gracias, Juliana, por tu mirada. Y De claro, nada, gracias. gracias, Juliana. Hemos ya empezado a hablar sobre equipos, sobre liderazgo, sobre objetivos en común, ¿no? Sobre cómo hacerle frente a una amenaza, a algo que va a pasar, ¿no? Y algo que ocurre es que a veces utilizamos como equivalentes, ¿no? A los grupos y a los equipos. Sin embargo, ¿no? Son dos formas de organizarnos para alcanzar objetivos que tienen diferentes características, ¿no? Y son las que vamos a repasar un poco ahora. Y en lo que lo vamos repasando, quisiera invitarles a que reflexionemos. En el caso de la cuenca de Tumbes, ¿estamos más cerca de funcionar como un grupo o como un equipo? Vamos a empezar por la definición, ¿ok? En los grupos, los individuos trabajan juntos para cumplir una tarea, ¿no? Y en el caso de los equipos, también es para una tarea, para una meta en común, pero la diferencia, ¿no? Es que tienen una identidad colectiva y por lo tanto implica un trabajo distinto, ¿no? Fijémonos en esta palabrita importante, identidad, ¿no? Las personas en un grupo no se identifican necesariamente con algo, en un equipo sí. Se identifican con una serie de experiencias, de valores, de trabajo, ¿no? De objetivos, de meta, hay una identificación, hay una identidad, ¿no? El liderazgo en el grupo es usualmente individual, hay un jefe que indica qué hacer, cómo hacer las cosas y el resto de personas opera. En el caso del equipo, el liderazgo no es de una persona. Pueden haber varios liderazgos dependiendo de las diferentes situaciones, ¿no? No solamente está el jefe, que puede, y seguramente lo hace, dar órdenes, delegar, sino que dependiendo de determinada situación, otro integrante u otros integrantes del equipo pueden asumir el liderazgo, más allá de la posición que tienen. En el caso de los integrantes de los grupos, no hay una independencia. Cada persona trabaja de manera puntual, ¿no? Los grupos, por ejemplo, nos recuerdan mucho a los trabajos de grupos que hacíamos en el colegio o en la universidad o en el instituto, ¿no? Que nos armaban en grupos de 4 o 5 y armábamos un papelógrafo y terminaba el papelógrafo y ahí quedaba, ¿no? Más o menos un poco la dinámica. En el caso de los equipos, digamos, nos pueden sonar de repente los grupos los equipos de trabajo que tenemos en nuestro centro de labores, el mismo consejo. No vamos dándonos cuenta entonces de en dónde puedo identificar grupos y equipos, ¿no? Los integrantes del grupo son independientes, como mencionábamos, y los del equipo son interdependientes, ¿no? Es decir, tú quitas a una persona del equipo y terminas afectando al equipo porque funcionan como una unidad, ¿no? Los procesos en los grupos ocurren de manera pausada, discuten, deciden y delegan, y luego cada uno se va, ¿no? a su lado a hacer lo que tienen que hacer, luego integran las partes. En el caso de los equipos, hacen en conjunto, ¿no? Si de repente nos recordamos un poco cómo hemos hecho grupos de trabajo a veces para hacer algunos encargos de estudios, a veces salen informes Frankenstein, ¿no? Que los llamamos, porque uno se encargó de hacer una parte, la otra persona se encargó de hacer otra parte y luego lo juntamos, ¿no? A veces no nos damos cuenta que lo mismo que hacíamos en ese momento, lo seguimos haciendo ahora en el trabajo, ¿no? Y a veces por ahí tenemos un proyecto Frankenstein o una norma Frankenstein que de pronto está así un poco, que las partes no coinciden. En el caso de los equipos, que obviamente funcionan adecuadamente, eso no ocurre porque hacen en conjunto. No es que cada uno se va y luego se junta. No, no. Hacen en conjunto, ¿no? Los productos a nivel de grupo son individuales, como consultores. En el caso de los equipos,
es colectivo, ¿no? Por ejemplo, la cadena de valor pública, que funciona mucho para ¿no? la gestión pública que hacemos, al menos en las instituciones públicas, también en las instituciones privadas, ¿no? Nos recuerda, pues, ¿no? Toda la cadenita de valor, desde de los insumos hasta los bienes y servicios y el impacto que tenemos en la población, ¿no? Es una cadena. Si se cae un eslabón de la cadena, ya no podemos generar el impacto, ¿no? Entonces, ahí la lógica de equipos nos ayuda muchísimo, porque si en algún momento el eslabón, o algún eslabón de esta cadena de trabajo en equipo se cae, pues el producto no se alcanza, porque es un producto colectivo, ¿no? El foco en el caso de los grupos está en el cumplimiento de metas individuales, y en el caso de los equipos está en el cumplimiento de metas colectivas. Y en el mismo sentido, la rendición de cuentas en los grupos es individual. Mientras que en los equipos, si bien puede haber una rendición de cuentas individual, también ocurre una rendición de cuentas colectiva. Al respecto, quisiera que por favor coloquemos en el chat, en este momento, ¿no? La cuenca de Tumbes, ¿no? Hoy, ¿funciona más como un grupo o como un equipo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿No? No como quisiéramos que sea, ¿ah? Sino es actualmente cómo funcionamos más. ¿Como grupo o como equipo? A ver, vamos a ver algunas respuestas en el chat. Ahí ven algunas respuestas, como grupo, como grupo, como grupo. Ahí por ahí alguien dice en equipo, como grupo, como grupo. Ok, la mayoría indica que funcionamos entonces en la cuenca como grupo. Ahora, la pregunta es, ¿eso está bien o eso está mal? Depende. Los grupos no son mejores que los equipos y los equipos no son mejores de los grupos, sino que depende el contexto en el que nos encontremos. Habrán momentos, circunstancias donde trabajar de manera grupal, ¿no? Es más estratégico, y habrán momentos en donde trabajar de manera en equipo será más estratégico, ¿no? Al final de esta sesión, una de las invitaciones es que reflexionemos qué es lo que nos conviene como cuenca, trabajar como grupo o trabajar como equipo, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene? Y vamos a hacerle una pregunta, vamos a invitar a Percy Pelupu. Sí, profesor, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Percy? Un gusto. Buenas tardes. En tu opinión, Percy, ¿qué crees que le conviene a la cuenca de Tumbes? ¿Funcionar como grupo o como equipo? ¿Y por qué? Es importante resaltar que trabajar como equipo nos lleva a mejores resultados y a lograr las metas que nos proponemos. Sin embargo, también es de tener en cuenta que como cuenca son diferentes entidades las que participan en la cuenca, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos del Ministerio de Vivienda, que tiene también, dentro del Ministerio de Vivienda como tal, funcionamos pues como equipo, ¿no? Sin embargo, en la participación que tenemos en la cuenca, formamos parte de un grupo de trabajo, ¿no? Pero lo ideal sería funcionar como un equipo. De acuerdo. Percy, ¿qué crees que sería diferente si en la cuenca de Tumbes lográramos trabajar como un buen equipo? Podrían lograr los resultados quizás en un tiempo menos de lo que podemos lograrlo como un grupo, ¿no? Dado que todos podemos visionar el mismo objetivo, las mismas ideas, y todos podemos enfocarnos a ese objetivo, ¿no? De acuerdo. Bien. Muchísimas gracias, Percy, por tu mirada. Vamos a continuar ahora sí la sesión, ¿no? Cada quien tiene aquí ya se va armando una opinión que se respeta, y como se mencionó al inicio, ¿no? Nuestra colega Doris, no necesariamente tenemos que pensar igual. Vamos a repasar entonces cuáles son los elementos que condicionan el desempeño de un equipo, ¿no? Muy ágilmente. Por ejemplo, un buen equipo que tiene un buen desempeño establece estándares, ¿no?
Por ejemplo, si ahorita nos vemos como grupo y quisiéramos funcionar como equipo, ok, tenemos que ponernos estándares. Estándares de desempeño exigentes y dirección. Por supuesto, alineados al objetivo del consejo, ¿no? ¿Qué estándares podríamos identificar vinculados a nuestros objetivos, ¿no? Estándares en el sentido de cuál sería el resultado ideal, cómo queremos llegar al resultado. Queremos llegar con A, B, C, D, ¿no? Ok, entonces esos son nuestros estándares de desempeño. De esa manera podemos ir midiendo y viendo si es que realmente estamos cumpliendo ese nivel de exigencia que como equipo nos ponemos, ¿no? Luego, los integrantes del equipo son elegidos no solamente por sus habilidades, mejor dicho, no solamente por su personalidad, sino también por su habilidad y su potencial, ¿no? Los roles se van definiendo no solamente en función a lo que sabemos, sino, o a quienes somos, sino a quienes podemos llegar a ser, lo que podemos aprender en el proceso, ¿no? Actuando como sinergia. A veces, de repente, tenemos en el equipo un integrante joven que de repente está aprendiendo de algunos temas técnicos, ¿no? Pero este integrante joven, como es miembro del equipo, se le puede asignar una responsabilidad, entendiendo pues que esta persona no va a trabajar sola, porque si trabajara sola somos un grupo, va a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, el hecho de que no conozca algo no representa un impedimento, sino más bien una oportunidad de generar sinergia, ¿no? Establecer reglas claras de conducta, que por lo que yo interpreto de los resultados del TDA, ¿no? Ustedes tienen muy alto el respeto. Pensaría que estas reglas tal vez o están explícitas o son más bien ya una suerte de normas de convivencia implícitas que se ha desarrollado en la cuenca, ¿no? En el consejo, perdón. Se establecen también metas inmediatas orientadas al desempeño. A veces cuando decimos, ¿no? Ya nos vamos a poner una meta, y la meta, ¿no? del instrumento tal o de tal proceso es de acá a 6 meses, de acá a 3 meses. Entonces, en el interín, ¿qué cosa hacemos? ¿Cómo mejoramos nuestro desempeño? Con metas inmediatas. Hoy día miércoles 31 estamos tal y vamos a lograr algo. ¿Qué vamos a lograr al siguiente miércoles? De acá a 7 días. ¿Qué queremos lograr? ¿No? De acá hacia 4 miércoles más, vamos a haber terminado el programa. De aquí a la siguiente semana, ¿qué vamos a lograr? Una meta inmediata, ¿no? También se suele desafiar al equipo con nuevos hechos e información. Se promueve que se pase mucho tiempo juntos, sobre todo al inicio, no solamente de manera presencial, sino también a través de estas nuevas dinámicas virtuales que se tienen, ¿no? Y explotar el poder de la retroalimentación positiva, el reconocimiento y la recompensa. La retroalimentación positiva tiene que ver con el hecho de dar mi opinión sobre algo, ¿no? Una opinión que puede ser positiva o negativa, con el fin de mejorar lo que estamos haciendo, porque somos un equipo, ¿no? Yo no estoy compitiendo acá con a ver a quién le hago notar tal cosa, a quién ¿no? le reclamo algo, ¿no? Las quejas en el contexto de un buen equipo no nos ayudan. La queja no nos ayuda, ¿no? Laboral, por supuesto, ¿no? Sino que más bien esa queja la podemos transformar en una retroalimentación positiva para que sume, para construir, ¿no? Algo que también a veces no hacemos en los equipos o en los grupos, ¿no? Es la recompensa. Una vez que llegamos a la meta, celebramos, generamos la recompensa y no tiene que ver con lo formal, ¿no? Es decir, claro, nos pagan a quienes les paguen, ¿no? Entiendo que hay diversidad de organizaciones, algunas personas de instituciones públicas, tal vez o privadas, reciben una remuneración por su trabajo y entonces se puede pensar, bueno, llegó a la meta, pero porque estaba en su contrato, ¿no? Pero eso no es una recompensa. La recompensa sería, ok, ¿cómo premiamos a esta persona? O ¿cómo nos premiamos como consejo? ¿Cómo celebramos? ¿No? En esta pregunta es interesante porque a veces cuando se le hace a los equipos mencionan, sí, bueno, la mejor recompensa es saber que la población se encuentra mejor,
saber que logramos esto, por supuesto, esos son motivos de celebración, son resultados de impacto, pero la recompensa tiene que ver con cómo nos reconocemos dentro del consejo, nuestros logros, nuestros avances, ¿no? Todos estos elementos son invitaciones a, ok, ¿no? A pensar si esto lo hacemos en el consejo, cómo lo podríamos hacer. Por supuesto que en esta sesión de 2 horas es imposible llegar a aterrizar todo esto, pero la idea es generar una invitación, ¿no? Entendiendo la diversidad de visiones que tenemos en el consejo, les estamos compartiendo los principios para visiones diferentes de la guía de las múltiples partes interesadas, ¿no? Van a encontrar bibliografía ya en Practice, en la plataforma digital. Y los 7 principios que aquí vemos, vamos a revisar el principio 5, donde se habla de comunicación efectiva, ¿no? ¿Cómo va eso de la comunicación efectiva? Tiene que ver con el diálogo, que es una palabra que tal vez seguramente ya la conocemos. Pero miremos la 2, comunicación no violenta. Si alguien en algún momento ha escuchado de qué cosa es comunicación no violenta, lo colocamos en el chat, ¿sí? Si no, bueno, no hay problema. También nos presentan las preguntas poderosas. ¿Qué será eso, no? Y la escucha activa, que bueno, tal vez nos hace un poco más de sentido. Es más conocido, tal vez, ¿no? Los problemas culturales y la comunicación, ¿no? Es interesante el punto 2 del principio 5 sobre comunicación no violenta, porque si existe un enfoque que se llama comunicación no violenta, ¿eso significa entonces que nos comunicamos violentamente? Eso es así. ¿Cómo va eso, no? Porque a veces creemos que la violencia es solamente a través de faltas de respeto, de insultos o de tonos que no corresponden, ¿no? Y vamos a aprender hoy día que no necesariamente es así. No necesariamente es así, ¿no? Antes de pasar a ello, vamos a continuar profundizando sobre los equipos. Ya hemos revisado los desempeños, ahora vamos a revisar las disfunciones, ¿no? Una disfunción de un equipo clásica es la ausencia de confianza, ¿no? Y la confianza no tiene que ver, por ejemplo, con que todos nos llevemos bien, con que nos saludemos, que compartamos nuestras cosas, ¿no? Sino aceptar nuestros errores, por ejemplo. Aceptamos que nos equivocamos en el consejo, ¿no? Porque nadie está libre de equivocarse, nadie es perfecto, nadie es perfecta. Entonces, si yo me equivoco, tengo la posibilidad, la confianza en el consejo de reconocerme vulnerable de esa manera. Sí, me equivoqué en esto, lo lamento. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque claro, la rendición de cuentas, ¿se acuerdan? Era individual y colectiva, ¿no? Entonces, si se equivoca una persona, es el consejo el que se ha equivocado, no esa persona, ¿no? Porque si una persona ha cometido un error, habría que ver qué ocurrió para que se cometa ese error. Porque esa persona se supone, porque estamos en un equipo, que no está trabajando sola, ¿no? Y claro, hay una serie de cosas ahí, a veces no nos comunicamos bien, no sabemos hacer pedidos, no sabemos aceptar encargos, todo eso lo vamos a ir revisando, no sabemos expresar nuestras necesidades, y luego viene, ¿no?, la fecha límite y uy, ya se vino todo encima. Y si además de eso, ¿no?, que tiene que ver con disfunciones en las comunicaciones, me da rocha aceptar mis errores, pucha, difícil, ¿no? Hay un temor al conflicto, hay un sobrecuidado también en un equipo disfuncional. ¿Qué cosa es eso? No hay gestores que se sienten orgullosos de que sus equipos nadie se pelee, ¿no?, de que no haya ningún conflicto. Y eso llama mucho la atención porque los conflictos fortalecen las relaciones, ¿no? Hay todo un tema cultural sobre la valorización del conflicto, lo vemos como algo negativo, nadie quiere tener conflictos con nadie, pero los conflictos son necesarios, son importantes, son oportunidades de aprender. Por supuesto, conflictos saludables estamos hablando, ¿no? Esa diferencia, ese roce, es importante porque sobre eso aprendemos a poner límites. Un equipo que no ha atravesado por conflictos de diferentes maneras, motivos, no solamente en lo operativo, sino también en lo personal, es un equipo que no se conoce, que no ha desarrollado los límites en sus relaciones, ¿no? Y esto deriva en la falta de compromiso. Hay personas que justamente para no pelearse con otra persona,
o porque de repente tiene miedo, no confía y su opinión no se va a tomar mucho en cuenta, o no quiere darle la contra, o ya queremos acabar la reunión, fingen estar de acuerdo. ¿No? Y cómo nos damos cuenta es porque de repente todos estamos de acuerdo con algo y luego se pregunta, bueno, a ver, ¿quién lo quiere hacer? Y nadie. Nadie levanta la mano, ¿no? Eso tiene que ver con el punto 4 de evitación ¿no? de responsabilidades. Y todo esto finalmente termina impactando en cómo trabajamos. Priorizamos las necesidades individuales y no los resultados del equipo, ¿no? Una pregunta de invitación aquí es cómo influyen, por ejemplo, estas disfunciones en lo que hemos aprendido en otras sesiones, por ejemplo, en las sesiones del módulo 1 vinculadas a gestión por resultados, ¿no? O del módulo 2, por ejemplo, que está vinculado a temas de negociación, ¿no? De ponernos de acuerdo. Si como equipo no sabemos ponernos de acuerdo dentro del consejo, por ejemplo, presumiendo que no lo sepamos hacer, ¿cómo vamos a ir a ponernos de acuerdo con otros actores? ¿No? Si no tenemos confianza dentro del consejo, ¿cómo vamos a proyectar confianza afuera? Son preguntas para ir pensando en cómo nos encontramos, ¿no? Para desarrollar el trabajo de gestión integral de recursos hídricos, a la cual nos hemos comprometido, ¿no? Desde nuestras diferentes esferas, necesitamos 3 tipos de habilidades, entonces, ¿no? Por un lado, la experticia técnica o funcional, ¿no? La norma, el procedimiento. También necesitamos habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. ¿Cómo resuelvo este de aquí? ¿Cómo decido? ¿En base a qué? ¿Cómo priorizo? ¿Cómo converso? ¿No? Y para 1 y para 2, necesito el 3, habilidades interpersonales. En este programa, en Practical Action, hemos buscado transmitir estas 3 prioridades a nivel de habilidades que necesitamos, ¿no? Y en las siguientes sesiones que nos quedan, vamos a revisar qué habilidades interpersonales pueden potenciar nuestra gestión vinculada a los recursos hídricos. El tema es que, claro, las habilidades interpersonales que se están poniendo cada vez más en valor, si vemos, por ejemplo, esta encuesta de Ipsos, cómo la inteligencia emocional viene siendo más valorada en el mercado laboral, miren, del 2013, puesto 26, al 2015, puesto 13, ahora cómo estará mucho más, ¿no? Es cada vez más valorado por ejemplo, conocimientos cognitivos. Porque claro, si tú quieres aprender, por ejemplo, sobre una norma, vas a internet, te descargas la norma, la lees 2, 3 días y ya te la sabes, ¿no? Más o menos. Pero, por ejemplo, si tú quieres aprender sobre empatía, ¿dónde llevas un curso de empatía? ¿Alguien acá ha llevado algún curso de empatía, por ejemplo? ¿No? ¿Alguien ha llevado un curso, por ejemplo, de comunicación? Eso tal vez es un poco más usual, ¿no? ¿Dónde aprendemos a negociar? Que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué cursos de liderazgo hemos llevado? ¿No? Hemos llevado cursos tal vez de servicios ecosistémicos, ¿no? Conocemos muy bien tal vez los procedimientos vinculados a los mereces. ¿Qué procedimientos conocemos para la empatía, para la comunicación, para el trabajo en equipo? ¿No? Entonces nos vamos dando cuenta que si bien son habilidades que todo siempre vamos reconociendo que son importantes, pues a nivel formativo no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando pedimos un CV, ¿no? Y estamos evaluando a alguien para trabajar dentro o alguna oportunidad, ¿no? Siempre pedimos evidencia, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, yo soy biólogo, ¿no? O yo sé de servicios ecosistémicos, ok. Ustedes tendrán todo el derecho a preguntarme, papelito manda, ¿dónde está tu cartón de que dice, en efecto, que tú sabes de servicios ecosistémicos? Y yo les presentaré mi cartón. Pero, ¿no? Cuando evaluamos, por ejemplo, habilidades blandas, que las llamamos habilidades blandas, habilidades interpersonales, ¿no? Basta con que pongamos, sí, yo sé trabajar en equipo. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Dónde está tu cartón que dice que sabes trabajar en equipo? Damos por sentado que sabemos hacerlo. Damos por sentado que sabemos comunicarnos, damos por sentado que somos empáticos, damos por sentado que tenemos inteligencia emocional, y nos vamos a ir dando cuenta que no necesariamente es así, que tenemos también oportunidad de crecimiento en este tipo de habilidades. Vamos a empezar a revisar un poco la comunicación,
¿no? Y hay dos modelos aquí de comunicación. Voy a ir un poco ágil por el tema del tiempo, ¿no? Un modelo centrado, por ejemplo, en la Secretaría Técnica, que se parece mucho a la de un grupo, ¿no? El liderazgo es centralizado y desde ahí emana todo a los demás, ¿no? Y cada uno está en su mundo. Mientras que la comunicación en un equipo debería aspirar a un liderazgo más colectivo, ¿no? Si un integrante del consejo desea comunicarse o tomar iniciativa con otro, no necesariamente debería pasar por la Secretaría Técnica, al menos no a nivel de autorización o no a nivel de formalización, ¿no? Sí, seguramente con copia A, pero digamos, son dos modelos que nos pueden dar luces de cómo puede ser la comunicación, ¿no? Vamos a preguntarnos si en el Consejo actualmente estamos más como el modelo de la izquierda, ¿no? Centralizado, o más bien estamos en el modelo de la derecha, ¿no? De repente a veces estamos en la izquierda y a veces estamos en la derecha, y preguntarnos qué modelo funcionaría mejor para Tumbes y por qué, ¿no? Al respecto de la comunicación, y algo que se ha mencionado al momento de repasar el TDA, ¿no? Es que somos diferentes. Sí, pues ese es el hecho, no somos diferentes. Y esa diferencia hace muy difícil que nos comuniquemos, ¿no? Es muy difícil comunicarnos. No es tan fácil como creeríamos. En esta imagen tenemos a una señorita, por un lado, ¿no? Que ve un gato, digamos que ve un gato en la calle. Ya. El gato. Y lo que inmediatamente piensa esta señorita es, manja, ¿no? Tengo un gatito, veo al gatito y de repente quiero adoptarlo, quiero tener una mascota, ¿no? Esto que la señorita piensa, visiona, imagina cuando ve al gato, habla de ella, de sus necesidades. Ella quiere tener una mascota, habla de quién es, habla de ella. El gato es un estímulo, ¿no? El gato está ahí pasando, ella lo ve, hay un estímulo y ella reacciona. Esa reacción es en base a su historia, a sus vivencias, a lo que ella quiere ver, quiere ser, ¿no? Quiere hacer. Por otro lado tenemos un señor que ve al mismo gato, ¿no? Pero no ve una mascota, sino ve un apoyo para cazar ratones. Y nuevamente lo mismo, el gato es el estímulo y el señor reacciona en base a su historia personal, ¿no? Y ve un ratón. Y aquí la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Y vamos a preguntarle su opinión a Kerin Valdés. Kerin, ¿estamos? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Kerin, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Sí, ¿quién tiene la razón en esta imagen para ti? ¿Quién tiene la razón? Ambos, yo creo, porque ambos pensamos diferentes, no tenemos que pensar igual, ¿no? Uh-huh. Mm, Y si ambos tienen la razón, pero hay un solo gato, ¿qué pueden hacer? mm, Uy, ¿Kerin? no sabría decirlo. De acuerdo, gracias, Kerin, por tu sinceridad. Okay. Para eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Ok, tenemos un gato, hay dos miradas diferentes, y claro, tal vez con el gato algunas personas pueden decir, bueno, conversarán y todo eso, ¿no? Pero claro, si cambiamos gato por río, y cambiamos mascota por agua para irrigación, y cambiamos cazar ratones por agua para consumo humano, tal vez estamos frente a una situación un poco más familiar, ¿no? Pero es lo mismo. El río, el recurso hídrico, es un estímulo. Y los usuarios, las personas, la comunidad, la población, etcétera, reaccionan en función a sus necesidades, vivencias, historias, etcétera. Y es válido hacernos la misma pregunta. ¿Quién tiene la razón? Porque claro, no hay infinitos gatos y tampoco el agua es infinita.
¿no? Es finita, hay un caudal, se mide, ¿no? Es finita. Entonces, aquí una pregunta importante es, ¿cómo lograr que convivan estos valores, por ejemplo, ¿no? Edward Silva ha levantado la mano. Es muy importante esta pregunta y generalmente aquí en la cuenca de Tumbes nos pasa. Le cuento, hay un subsector hidráulico que es la Comisión de Usuarios Margen Izquierda, donde tiene el abastecimiento tanto lo que usted está comentando y la figura que estamos apreciando para el sector agrícola, donde hay un porcentaje de 5.500 hectáreas y también para el uso poblacional, que abastece casi la parte sur de todo lo que es nuestra región, hablando de los distritos de Corrales, La Cruz y principalmente la población de la provincia de Contramirante, Villar Zorritos. Ahí, definitivamente que hemos tenido como equipo de trabajo que realizar importantes gestiones y es difícil, como usted lo está explicando muy bien, el tema de la comunicación. Dentro de la ley marca que el uso principal es el poblacional, definitivamente, pues no, pero ahí tendríamos que llegar también a un tema comunicacional un poquito más allá que nos permita respuestas eficaces, tanto para abastecer al sector población, que es lo principal, no se queden desabastecidos, y también para el sector agrícola, porque si no habría un paro agrario y todas situaciones de toma de carreteras que nos llamaría una coyuntura posterior. Entonces allí vienen las mesas de trabajo, las mesas de diálogo, y sobre todo hemos tratado de sobrellevar que participen como aliados estratégicos las principales instituciones que tienen competencia al respecto. Y es bien a veces difícil comunicarnos porque a veces, como dijo Doris en la primera intervención, pensamos diferente. Sí, yo lo miraba desde el otro enfoque cuando hay temas como el que se está proponiendo. Definitivamente no todos vamos a tener la misma concepción y el mismo pensamiento, y eso se muestra muchas veces en el tema de los conflictos, en el tema del liderazgo y sobre todo en el tema de la construcción de ideas para las soluciones conjuntas. Pero esto es definitivamente que nos pasa aquí en Tumbes, es una realidad que lo venimos trabajando con el Consejo de Recursos Hídricos y principalmente con las instituciones como OTAS, que ve el uso de la población, Ministerio de Vivienda, como la Junta de Usuarios y como otros actores que en coordinación con nosotros como ANA tratamos de llegar a una mejor solución. Pero en conclusión, es difícil comunicarnos, pero no imposible hacerlo para lograr a soluciones integrales. Muchas gracias. Gracias, Edward. Milagros también ha levantado la mano. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, quería comentar al respecto, en la figura anterior cuando mencionaba del gato, pero es parecido al análisis que se tiene que hacer de la figura que muestra sobre el recurso hídrico, ¿no? Y sí, muchas de las cosas que menciona el ingeniero Edward es cierto. Sin embargo, yo creo que la idea ahí fundamental es las necesidades que usted justamente lo mencionó, ¿no? Ver las necesidades que ambas personas tienen, pero para ello tiene que haber una adecuada comunicación, ¿no? Contar con información y más que todo llegar a un acuerdo, a un consenso, ¿no? Para ambas partes, ¿no? No solamente porque sabemos que es importante el recurso, tanto para el consumo humano como también para la irrigación, pero habría que ahí analizar y tomar acuerdos en conjunto, ¿no? Viendo las ventajas, las desventajas, pero llegar a conciliar, ¿no? Mencionaba ahí el amigo Edward, justamente esta comunicación se da a nivel de los aliados estratégicos que están vinculados justamente a lo que es el recurso hídrico, ¿no? Y para ello es que se forman las mesas de trabajo. En este caso, el Consejo de Recursos Hídricos a través del Consejo mismo y de los grupos de trabajo, ¿no? Y que es ahí donde se toman las decisiones, se llevan a la concertación, al diálogo, ¿no? Y, bueno, tomar las mejores decisiones, no solo para un lado, sino para ambos, ¿no? Ponerse de acuerdo y bueno, asumir compromisos, ¿no?
Y yo creo que eso es importante en lo que es el tema de la comunicación. No solamente es comunicar ciertos temas o situaciones, sino también contar con información, conocer la realidad, analizarla, ¿no? Y ver qué importante es para ambas personas el recurso, en este caso, el recurso hídrico, ¿no? Eso es lo que un poco quería comentar. Gracias. Gracias, Milagros, por tu sabiduría. Igual, Edward, ¿no? Por transmitir estas preocupaciones y también experiencias. Sí, en efecto, en lo que vamos a ir viendo en estas sesiones, hablaremos de cómo llegar a un consenso y qué significa un consenso, ¿no? Porque en un consenso a veces pensamos que todos tenemos que estar felices. Eso no es así, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la comunicación, ¿no? Hay veces en donde tenemos un posible conflicto e inmediatamente pensamos en resolverlo. El enfoque que vamos a aprender hoy día nos va a invitar a no hacer eso inmediatamente, sino a tomar un poco más de conciencia de lo que está pasando, con el fin de aprender y reinterpretar ciertas cosas, ¿no? Porque los problemas de muchas veces los conflictos, sobre todo los poco saludables, son problemas de comunicación, ¿no? La mayoría de conflictos que tenemos en el país, que son socioambientales, ¿no? Si no me equivoco, 3 de cada 4 conflictos del país son socioambientales, son problemas de comunicación en contextos y entornos de diversidad cultural, de valores distintos, ¿no? En donde alguien vio exactamente la misma imagen, ¿no? Ves a un gato, alguien quiere hacerlo mascota, alguien quiere un cazador de ratones, y entonces, si solo hay un gato, ¿qué van a hacer? De repente por puesta de mano, si es que no hay norma, y si hubiera norma, es una norma legítima, es una norma del gabinete que no se puede adaptar, ¿no? Pero en esencia es un problema de comunicación. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar mejor? Es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Y la comunicación tiene un punto de partida, y ese punto de partida eres tú mismo, eres tú misma, ¿no? Cuando yo les decía que el gato o el río es un estímulo, ¿no? Es porque vemos al gato, en el caso de la señorita, ¿no? Ella ve al gato con unos ojos, de hecho tiene lentes, ¿no? Lo ve con un enfoque. El señor tiene otros lentes, ¿no? Ve otra cosa. Esos lentes hablan de quiénes son, ¿no? Entonces, reconocer el punto de partida de la comunicación implica un reconocimiento de mí mismo, de mí misma, de qué tipo de lentes estoy usando, de si estoy reconociendo realmente que esto es un estímulo y cómo me está afectando, de por qué tengo esta reacción, de por qué me molesta o por qué me alegra esto, ¿no? Las cosas son estímulos, lo que ocurre alrededor son estímulos y uno reacciona frente a eso en función a lo que ha vivido, a lo que lleva dentro, ¿ok? Ese es el punto de inicio de la comunicación y muchas veces no reflexionamos sobre eso, ¿no? Un punto importante para reconocer cuál es este punto de partida nos lo puede proveer la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es un enfoque, una mirada, ¿no? Una estrategia que es propuesta por Marshall Rosenberg, ¿no? Que nos invita a preguntarnos si realmente me estoy comunicando con la otra persona de una manera asertiva, pacífica, ¿no? Desde el servicio, desde la compasión, o en realidad estoy queriendo hacer que la otra persona haga lo que yo quiero. A veces, por ejemplo, en un proceso participativo, informamos nomás, ¿no? Pero las otras partes interesadas toman decisión sobre, ¿no? El proceso final o solamente les informamos. Si yo les estoy informando, eso es comunicación. Si yo les informo ciertas cosas, eso es comunicación. ¿O qué tipo de comunicación es? ¿No? Si yo le doy un consejo a alguien que no me lo ha pedido, eso es comunicación. Y para eso es importante saber en qué momento se activa nuestra empatía, ¿no? La empatía. No la vamos a definir ahora porque, ¿no? Es un concepto complejo, difícil,
La acepción más generalizada es ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que en términos de comunicación, nuestras respuestas pueden ser empáticas o pueden carecer de empatía. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo son las respuestas sin empatía, ¿no? Ejemplo, viene una compañera, una amiga, y te cuenta un problema, y tú la ves muy afectada. ¿Qué es lo que inmediatamente solemos hacer? Aconsejar. Nadie te ha pedido tu consejo, ¿ah? No te lo ha pedido, pero ya lo damos. Estamos bien automatizados a intentar solucionar las cosas, ¿no? Donde vemos un posible conflicto, ¡pum!, generamos una posible solución. Y a veces nos llenamos de soluciones para problemas que no existen, ¿no? Si no te piden un consejo, ¿para qué lo das? Y sobre todo, entendiendo que tú vas a dar un consejo no desde los lentes de la otra persona, ¿eh? No desde las gafas de tu amiga, sino desde las tuyas. Por lo tanto, el consejo, tu punto de partida para esa comunicación, es tu propio sesgo, es lo que tú harías, y que no necesariamente corresponde con las capacidades, expectativas, necesidades de la persona que te está contando su problema. Otra respuesta sin empatía, educar sobre la experiencia, ¿no? Viene y te cuenta, tengo este problema, ¿no? Y todavía no te dice, ayúdame o dame un consejo, todavía no te lo dice y tú de frente, mira, eso me pasó a mí, así que hazlo A, B, C, ¿no? Consolar, sí, ya no te preocupes, no es para tanto, corregir, no, mira, ahí tú hiciste mal, así que bueno, minimizar, no es para tanto, comparar, a la otra persona le ha pasado algo peor, así que bueno, ¿no? Cuando hacemos esas cosas, invalidamos las emociones de la persona. Que tal vez para ti, porque tienes ciertas gafas, esas cosas son, bueno, sencillas, no es muy complicado, ¿no? Para ti. Pero para la otra persona, puede ser el mundo, literal, que se le viene abajo, y no es que esté bien o esté mal, simplemente es válido. Porque así lo vive la otra persona. Y tú tienes que aprender a respetar eso. Tenemos que aprender a respetar eso, ¿no? ¿Cómo sería una respuesta con empatía? Indagar en lo ocurrido. Ok, escuchamos, la persona cuenta su problema, su situación, indaguemos. Ok, ¿y cómo ocurrió? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Importantísimo, verificar que estamos entendiendo, ¿no? ¿Cómo tú sabes que estás entendiendo a la otra persona? Preguntándole, mira, te escucho decir que te pasó A, B, C y te sientes así. ¿De verdad eso es? ¿Te estoy entendiendo? No saben lo importante y lo valiosa que se siente la otra persona al saber que le estás preguntando si le entendiste o no, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando cuentan un problema y te preguntan, ¿de verdad te estoy entendiendo? ¿No? Uno se siente valorado, me está escuchando, me quiere escuchar, ¿no? Quiere estar ahí para mí, es una aproximación distinta. Y consultar lo que nos piden, ¿no? Ok, te escuché, te entendí, ok. ¿Qué necesitas de mí? No me fui de frente al consejo, sino ¿en qué te ayudo? De repente la persona no necesita ayuda en nada, solo necesitaba ser escuchada, entendida, necesitaba ser acompañada, ¿no? Tal vez, nada más. Y si solo necesitaba compañía, nosotros de repente por aconsejar ya le dimos un problema más, ¿no? Entonces, es un buen momento para preguntarnos, ¿de verdad somos empáticos? ¿O todavía falta por aprender algunas cosas, ¿no? Y claro, en este caso ha sido medio sencillo con imaginarnos una colega, una amiga, ¿no? Pero una mesa de trabajo, cuando de repente una comunidad presenta su disconformidad con cierta cuestión, no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo reaccionamos? Con empatía, preguntamos, ok, entiendo que estás en desacuerdo. ¿Nos podrías comentar a qué se debe? Por A, B, C, y verificamos. Entendemos entonces que no estás de acuerdo por motivo 1, motivo 2, motivo 3. ¿Es así? Sí, ok.
¿Cómo se están sintiendo con eso? ¿Cómo está la población? ¿Nos sentimos así? ¿Nos sentimos asado? ¿No? Ok. En este momento, en esta mesa de trabajo, de repente uno como facilitador puede preguntar, en este momento, ¿qué necesitas de mí? ¿No? Has manifestado tu desacuerdo. ¿Qué necesitas de mí? No, estimado, solamente quería decir mi posición. Puede ser una respuesta. Otra puede ser, la verdad quisiera que me ayuden a entender un poco más porque no entiendo qué cosa está pasando. No sé, ¿no? Es distinto a simplemente, ya, ok, bueno, no, señor, sí sabemos que está en desacuerdo, pero es importante y empezamos de repente a educar, ¿no? Educar. No, no, pero eso no es así, señor. Usted está equivocado porque la cuenca no funciona así, o el problema no es así, o la norma, no. Educamos en lugar de empatizar. ¿En cuál de las dos situaciones ahora que podemos empezar a recordar situaciones de comunicación, nos hemos encontrado con mayor frecuencia, ¿no? ¿En cuál de las dos situaciones? Una vez que hemos repasado la empatía, vamos a revisar los 4 momentos de la comunicación no violenta. Y nos vamos a dar cuenta que el 75% del acto de comunicación no depende de la otra persona, sino que depende de ti. 75% es una chamba tuya, no es la otra persona, es tuya. Vamos a ver de qué se trata. El paso 1, observar los hechos, sin juicios ni críticas, ¿no? Muchas veces interpretamos, ¿no? Ocurre algo, nosotros interpretamos ese algo con nuestros valores, nuestro criterio, y el problema es que pensamos que eso que hemos interpretado es la realidad, ¿no? Pasa algo, yo lo interpreto porque tengo unos lentes míos, y yo veo la realidad a través de mis lentes, y yo veo algo. Y el problema es que yo creo que lo que yo estoy viendo es lo real. Y sobre esa creencia, sobre ese juicio, tomo decisiones, opino, me comunico. Ese es mi punto de partida, mi creencia, lo que yo creo que es. Y en realidad no me he dado cuenta si estoy desde mi juicio o desde el hecho. Un ejemplo, en esta sesión, ¿no? Hemos empezado a las 3. Digamos que alguien llega a las 3:20, ¿no? Decir que esta persona ha llegado tarde, ¿es un juicio o es un hecho? Los leo en el chat. La persona ha llegado 3:20, ¿no? Y yo digo, esa persona ha llegado tarde. Decir, esa persona ha llegado tarde, ¿es un juicio o es un hecho? ¿Qué pensamos? Berta nos dice que es un juicio, María del Rosario nos dice que es un juicio, Ramón nos dice que es un hecho, Daisy nos dice que es un juicio, Elber nos dice que es un hecho, Diferencias. Decir que alguien llegó tarde es un juicio, ¿no? ¿Cuál es el hecho? El hecho es que llegó 3:20, porque nadie puede discutir eso, ¿no? Digamos que, no, este es otro ejemplo, ¿no? Llegar 3:05 a una reunión en Perú es llegar temprano, ¿no? Ya 3:05, ya, sí. Nadie se atrevería a decirle 3:05 a alguien, llegaste tarde, nadie, porque somos así. Pero tú llegas 3:05 en una reunión en Japón o en Alemania y ya te miran mal. Ya llegaste tarde, porque tendrías que haber llegado 2:50, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que decir llegar tarde es una conclusión en base a nuestros valores, nuestra mirada, ¿no? Y el hecho es que ha llegado 3:20, o en el otro ejemplo, 3:05, ¿no? Esto es muy importante porque a veces, de nuevo, digo, ¿no? Creemos que lo que yo he interpretado de la realidad es la realidad, ¿no? El siguiente paso, por supuesto que esto se entrena, ¿no? Esto es como, ¿no? De repente ahorita empezamos a preguntarnos muchas cosas, a sentir que es bastante. Hay mucha bibliografía al respecto que les hemos dejado.
siempre la invitación a que puedan revisarlo. Pero no, esto es como, por ejemplo, cuando uno va a estudiar un nuevo procedimiento, uno no se va a entrenar pues solamente en 2 horas que estamos reunidos, ¿no? Esto toma un tiempo de interiorización, de trabajo personal. Esto es como siempre una pequeña guía, una introducción, ¿no? Ese es el primer paso de la comunicación no violenta. Darme cuenta qué cosa es el hecho y qué cosa es mi juicio. Lo siguiente, identificar y expresar sentimientos, reconocimiento personal, ¿no? El alumno que llegó tarde, yo soy el tutor, la persona ha llegado 3:20, ¿no? Y yo me molesto. Yo como tutor, me molesta que lleguen a las 3:20, pues. No me gusta. Me pone nervioso, me desconcentro y pum, ¿no? Yo me doy cuenta entonces que me estoy sintiendo de esa manera, ¿no? Que es distinto a decir que la otra persona me ha hecho sentir así. Y aquí nos vamos de corridito al punto 3, al paso 3. Asumir responsabilidad. Y entender que lo que los demás hacen es un estímulo. Lo que los demás hacen es el gato, ¿no? Es el gato que está ahí. Y como yo reacciono a ese estímulo, habla de mí y eso es mío. Si una persona llega a 3:20 y yo me molesto por eso, eso es mi responsabilidad. Porque que la persona llegue a 3:20 es el estímulo, pero no es la causa de que yo me moleste. Si yo me molesto es porque tengo una historia, yo todavía no he logrado trabajar sobre el hecho de lidiar con una persona que llegue tarde, que es muy probable considerando las grandes limitaciones que tenemos en muchos momentos, ¿no? Otro tutor, ¿no? Otro tutor podría, bueno, no me importa, total, tú te la pierdes. ¿No? Llegaste 3:20, bueno, ya, tú te la pierdes. Y sigue con su clase, ¿no? Entonces, estas reacciones hablan de uno. No hablan del contexto, menos hablan de la otra persona, ¿no? La otra persona no ha llegado tarde para molestar al tutor. Es porque ha habido una circunstancia X ahí, ¿no? El problema es que a veces puede haber un tutor que reaccione y diga, tú has llegado tarde y me molesto contigo por llegar tarde, ¿no? Llevemos eso a los conflictos. Me molesto contigo porque para mí, que yo no he logrado separar los hechos, para mí tú me has hecho esto. Tú has querido hacer esto de esta manera, ¿no? Y finalmente el cuarto paso es hacer un pedido, siendo consciente de lo que quiero lograr con lo que le voy a decir. Vamos a poner las dos situaciones en contraste. En una situación vamos a aplicar la comunicación normal, a la que tal vez estamos acostumbrados, y en el segundo caso vamos a aplicar comunicación no violenta, en el caso de la persona que llega tarde, ¿no? Son 3:20, yo como tutor ya inicié la clase, llega 1 o 2 personas tarde a las 3:20, ¿no? Entonces, yo veo eso y digo, han llegado tarde, me molesto y me molesto con los alumnos. Y les digo, por favor, a la siguiente no lleguen tarde, si no mejor retírense, no lo vuelvan a hacer. Me molesto, ¿no? Les echo la culpa porque han llegado tarde, me están haciendo eso, están retrasando todo el equipo, esto no puede ser, tómense esto más en serio, una serie de cosas que yo puedo hacer, ¿no? Y me molesté y ahí quedó. Y entonces, claro, si alguien viene y pregunta, bueno, ¿y el tutor qué hizo cuando los estudiantes llegaron tarde? ¿Hubo, no, una orientación o una suerte de atención a esa situación? Y podríamos pensar, sí, bueno, les llamó la atención, ¿no? ¿Y qué logramos con eso? Que yo le llame la atención de esa manera a los estudiantes garantiza que la siguiente vez no lleguen a las 3:20. Yo no sé. Esa es una situación usual, ¿no? ¿Cómo sería si aplicáramos comunicación no violenta? ¿No? Voy a pasar por los 4 pasos. Entonces, llega la persona a 3:20 y aplico comunicación no violenta. Yo me doy cuenta que ha llegado 3:20 y que mi juicio me dice, ok, para mí esto es tarde. Para mí. Ojo, para mí esto es tarde. Y me doy cuenta que esto me incomoda, no me gusta, me siento mal, no me gusta sentirme así. Pero me doy cuenta también que todavía yo no he logrado aprender a lidiar con las personas que llegan tarde. No he logrado hacer eso aún, me falta aprender. Me falta aprender. Frente a ese estímulo yo todavía no logro manejarlo.
Entonces le digo al estudiante, buenas tardes, estudiante. Mire, he notado que ha llegado a las 3:20. Eso, ¿no? Que un estudiante llegue a las 3:20, a mí me distrae un poco, me genera un poco de inquietud, no me gusta, me siento mal y eso impacta en mi desempeño en la sesión. Yo todavía no logro lidiar con las personas que llegan a las 3:20 después de haber iniciado la sesión, ¿no? Así que en la medida de lo posible, estimado, estimada, la siguiente sesión podría llegar máximo 3:05, ¿es posible? ¿Podría ayudarme en eso? Acabo de aplicar los 4 pasos de la comunicación no violenta en este segundo ejemplo. Vamos a preguntarle a Julio Benítez. Julio. No nos responde. Ramón Medina. ¿Cuál es la pregunta? Escucho. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ramón, quisiera tu opinión sobre qué notas no, imagina que tú eres el estudiante. ¿Cómo cuál es la diferencia de sentimientos, de reacciones que crees que tendrías en una situación de comunicación regular y en una situación de comunicación no violenta de mi parte? ¿Qué cambia? Bueno, cambia en la expresión de lo que tú estás diciendo. Bueno, en regular sería pues llamar la atención inmediatamente si llegaste tarde, ¿no? Y que te molesta cuando llegas tarde porque te interrumpen tu ponencia, ¿no? Y como todos no violenta es diferente, ¿no? Porque lo explicas de una forma que le estás dando a conocer al estudiante y le estás pidiendo que trate de no llegar a esa hora, ¿no? Yo creo que es una diferencia bastante notoria en que lo que es una comunicación normal con una comunicación no violenta, ¿no? Lo he notado de esa forma, ¿no? Gracias, Ramón. Y una pregunta. ¿Cuál de las dos situaciones sientes que, por ejemplo, a ti te invitan a tener una relación más pacífica con el interlocutor? Yo creo que es la relación no violenta, la comunicación no violenta es la que más me aprecio, ¿no? Y que es una de las formas que también a mí siempre me gusta tratarla, ¿no? De esa forma, con las personas que tengo a veces algunas conversaciones o algunas quejas a veces que presentan, ¿no? De acuerdo a la función que uno desempeña. Siempre he tratado de hacer una comunicación menos violenta, a pesar que uno de repente tiene mayor conocimiento de las personas que te consultan, pero siempre, bueno, sin conocerlo, ¿no? Porque la verdad no tenía este principio de la comunicación no violenta, no la conocía, recién estoy aprendiendo, le estoy conociendo. Esa es la forma lo que podría, en mi apreciación, de las dos formas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Ramón, por tu mirada y por tu sentir. Algo que a veces se nos pasa por alto al momento de estos 4 pasos es que hablar o establecer un vínculo, una comunicación no violenta, implica un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Cuando yo le digo a la otra persona, yo todavía no logro lidiar con situaciones como esta, en donde no le estoy echando la culpa, no por tu culpa ahora la clase va a ser, no, sino, o sea, todavía no logro hacerlo, estoy en proceso, estoy reconociendo una limitación mía, ¿no? Imaginemos que estamos en una mesa de trabajo, en una mesa de diálogo, lo difícil que podría llegar a ser reconocer una vulnerabilidad personal, en donde se espera pues que quienes representamos a instituciones grandes, ¿no? Seamos de determinado perfil, que proyectemos determinada presencia, tal vez, no lo sé. Lo difícil y por lo tanto el valor que requeriría
aplicar la comunicación no violenta, ¿no? Entonces estamos frente a un enfoque que no solamente nos permitiría tener dentro de la diferencia, porque, claro, esto no garantiza que la otra persona no llegue a las 3:20, pero garantiza que no te lleves mal con esa persona, que es el objetivo, ¿no? Ese es tu objetivo, porque tú no puedes hacer nada para que la otra persona no llegue a las 3:20, pero sí puedes hacer algo para tener una relación saludable con esa persona y no romper los puentes. Eso, para eso sirve la comunicación no violenta. No para que la otra persona finalmente cambie su actitud. No, para eso no sirve. Sirve para que la relación con esa persona se mantenga, se cultive, crezca, exista, sea saludable, no se quiebre, se cuida. Cuidas a ese interlocutor. Lo cuidas en el proceso. Para eso sirve la comunicación no violenta, ¿no? Y si recordamos, una de las disfunciones del equipo es la falta de confianza, ¿no? La comunicación no violenta dentro del consejo nos permitiría entonces fortalecer la confianza entre los integrantes, ¿no? Vamos a pasar por alto esto. Creo que han habido intervenciones bien interesantes, ¿no? Bastante interesantes. Este trabajito de grupos era para analizar un poco los resultados del TDA y ver cómo se relaciona con la comunicación, pero vamos a pasarlo. Creo que se complementa bien con la participación que iba viendo. Y más bien vamos a pasar al ejercicio 2. Ustedes, ahorita nos vamos a formar en grupos y cada equipo va a recibir un Jamboard, ¿no? Y aquí ya estamos familiarizados. Vamos a tener 10 minutos, ¿no? Y por ahí de repente algunos minutos más. Y vamos a elegir alguna situación de conflicto dentro del consejo que algún participante haya tenido. Aquí yo les invitaría a que no pensemos, por ejemplo, en el conflicto que hay entre el actor tal y tal fuera del consejo. No. Porque nuestra chamba ahorita es fortalecer el consejo a nivel de equipo. Entonces, dentro del consejo, dentro del equipo, ¿no? Alguien puede recordar de repente alguna situación donde no se logró el resultado adecuado, ¿no? Desde su mirada. ¿No? Nuevamente, la invitación no es que analicemos el conflicto entre tal comunidad, no. Dentro del consejo, porque ahí estamos ahorita, fortalecernos como equipo. ¿Ok? Estos conflictos pueden ser dentro del mismo consejo vinculado, por ejemplo, a valores sobre el recurso hídrico, etcétera, ¿no? Para esto vamos a tener 10 minutos, sí, Pame, entonces entiendo que somos 12 personas, armamos 3 grupos de 4. Ok. ¿Sí? Gracias, nos vemos en 10 minutos. ¿Qué se Bien, venció, caso? muchísimas gracias por su puntualidad. Ya estamos aquí de vuelta. Y voy a compartir mi pantalla para ver el trabajo de grupos que hemos logrado hacer. Veo un segundito. Ya. Por ejemplo, el grupo 3, ¿no? Las situaciones, la validación del plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas de la cuenca Tumbes por parte del Consejo, ¿no? No se llegó a un consenso en el balance hídrico debido a que no se había considerado la reserva para el proyecto binacional Puyango-Tumbes, lo cual llevó a no lograr el resultado esperado, la validación, ¿no? Del plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas. ¿Ok? Disculpen. Luego, el grupo 2, un conflicto generado por la contaminación del río Tumbes a causa de los metales pesados. Ok. El grupo 1, problemas relacionados a cantidad y calidad del agua. En cuanto a calidad, tenemos la contaminación de aguas del río Tumbes, especialmente afecta al sector rural. Se ha suscitado perforación clandestina de pozos. Claro, aquí la invitación al grupo 1 es tratar de identificar una situación específica donde no se haya logrado el resultado esperado. Tal vez en una consulta, ¿no? Una consulta ciudadana, en una mesa de trabajo. ¿En qué momento, no, vinculado a la comunicación, no hemos logrado eso que se esperaba? ¿No? ¿En qué momento podría haber ocurrido? Vamos a retomar la presentación, ¿no? Y vamos a tener tiempo para aplicar comunicación no violenta, ¿sí? En el Jamboard número 3, ¿no? Ustedes van a, voy a proyectarlo mejor para
para que quede más claro. Licenciado Diego, justamente nosotros casi siempre acostumbrábamos exponer, ¿no? Entonces, en lo que se refiere específicamente a calidad, así para explicarle un poquito violento, tenemos que en la localidad de La Cruz hay ciudadanos que se han comunicado con la alcaldía, el municipio, porque ellos pagan su recibo completo de agua, perdón, y solamente tienen agua 15 días o 18 días al mes, ¿no? Entonces, un poquito que tenemos ahí la idea, pero como a veces lo explicábamos, pensé que lo íbamos a explicar. Sí, y de lo otro, Edward, ese es lo que ha tenido los pozos, él sabrá también explicitar cómo ha sido la situación y a qué acuerdo han llegado. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, Berta, por la precisión. Sí, por el tema del tiempo no nos va a dar ¿no? para pasar todo, pero en el tiempo que tenemos, yo creo que unos 15 minutos, ¿no? Vamos a aplicar la comunicación no violenta a todos los grupos hasta el momento donde hayan llegado. Y en la página 3 de sus Jamboards van a ver esto, ¿no? Acá se menciona asignar el rol de observador a alguien, ¿no? Pero en realidad trabajanlo de manera como grupo, ¿no? En el espacio celeste, ¿no? Mencionan ahí qué pasó en esta situación de diferencia en la comunicación al no haber aplicado comunicación no violenta. ¿Qué ha ocurrido? Y luego, ¿no? Intenten recrear, pónganse a imaginar, ¿qué pasaría si aplicarían comunicación no violenta? Y ahí están los cuatro pasos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería distinto? ¿Qué sería diferente? ¿No? De nuevo, los casos tienen que estar bien aterrizados a situaciones donde ha habido una diferencia en la comunicación. ¿No? No es porque si nos quedamos en el conflicto tal, ¿no? Estamos muy arriba, hay que aterrizarlo para que el ejercicio funcione. Todo dentro de lo posible, esto es algo nuevo, seguramente nos toma un tiempo poder familiarizarnos, pero vamos a hacer el ejercicio. Para esto vamos a tener 15 minutos más, ¿sí? Vamos a los grupos entonces. Gracias, Pamela. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Nos quedan unos minutos para culminar la sesión y vamos a repasar rápidamente sobre todo las respuestas de la zona verde. ¿Sí? A ver, por ejemplo, existe comunicación, se logra entender el problema a fin de evaluar y buscar solución, levantamiento de observaciones, el expediente de solicitud, ¿no? Trabajo en equipo, acompañamiento por parte de Ana, lograría validar el PADH. Ajá. En el caso del grupo 2, intervención de sectores involucrados que tratan de explicar lo sucedido a la población, un plan de intervención. Intervención binacional, usar tecnología sencilla y clara para la difusión de la información en folletos o boletines. Okay. Se ha observado y diagnosticado la situación, se han identificado problemas irresponsables, se han efectuado pedidos de acuerdo a la problemática presentada, se han elaborado propuestas de mejora y asumido responsabilidades compartidas. Bastante palabras claves, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Diagnósticos, temas vinculados a solucionar un problema, generar propuestas, ¿no? Bastante interesante esta repasada de cómo nos puede ayudar la comunicación no violenta. Uy, disculpen. Y gracias por su trabajo en grupos. Vamos a pasar a la última parte de esta sesión. Para, sobre todo, invitar a las personas que hasta el momento tal vez no han podido participar, ¿no? ¿Qué se llevan de esta sesión? ¿Qué sienten que ha sido un aprendizaje importante para ustedes el día de hoy? Vamos a hacer una ronda de intervenciones bastante ágil, puntual. Micro abierto, entonces. A ver si alguien desea compartir qué es lo que se lleva de esta sesión. Sí, licenciado. De esta, como lo hemos visto en los ejercicios, definimos una situación problemática y en esta situación problemática vamos observando lo que sucede, ¿no? Luego, tratar de arreglar esta situación problemática con responsabilidades compartidas y finalmente una generación de propuesta. Aparte de ello, también hemos aprendido muchísimo sobre las habilidades blandas, ¿no? Como la empatía, ¿no? Cómo podemos, ante esta situación problemática, hablar con las personas
y poder hacer que ellos nos cuenten lo que pasa, y nosotros entender lo que está pasando para poder apoyarnos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, cómo hacer este trabajo sin conflicto, ¿no? O sea, generar de repente mesas de trabajo, pero en general apoyar desde el Consejo de Recursos Hídricos y desde las instituciones en las que nos encontramos para ayudar a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, toda esta secuencia la podemos hacer. Muchísimas gracias, Berta. También tenemos a Edward, adelante. Definitivamente, una sesión muy importante, una sesión de trabajo que me ha permitido personalmente. ¿Sí me escucha? Le decía que me ha permitido esta sesión algo muy importante. Principalmente felicitarlo por esta sesión que se ha explicado. Lo que me llevo de aprendizaje es la comunicación no violenta. Es algo que definitivamente en mis 20 años de servicio que tengo aquí en ANA, primera vez que lo escucho y definitivamente me va a ayudar muchísimo para proyectarlo con el trabajo en equipo y lograr a través de la misma realizar importantes consensos en bien de la cuenca y en bien el trabajo como Autoridad Nacional del Agua con los demás actores en el marco de la gestión de los recursos hídricos. Felicitaciones por buena sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edward. Gracias por tus palabras. Adelante, Percy. Profesor, lo que me gustó bastante también fue el hecho de lo que es la respuesta con empatía y sin empatía. Lo que pasa es que ahí me queda un poco en la duda en qué momento utilizo una u otra, o lo recomendable es solo utilizar una, que a veces de acuerdo al contexto habría que analizar bien la situación por cuál de ellas utilizar. Pero sí me parece interesante ese concepto de respuesta con empatía y sin empatía, ¿no? El tema está en diferenciar una u otra y en qué momento poderla aplicar. Gracias. Gracias, Percy. La invitación es siempre a utilizar la respuesta con empatía, siempre que sea posible, y entrenarnos en ello. Ahora vamos a compartir la bibliografía al final de la sesión. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, como justo lo comentó Percy, ¿no? Algo que, bueno, sin saber que hay una metodología para este tema, ¿no? El tema de practicar la empatía siempre, ¿no? En todo, en nuestra vida en general, ¿no? Y bueno, producto de ser empático, esto nos va a conllevar a comunicarnos de esta manera de comunicación no violenta, ¿no? Puesto de que si yo soy empático, como quien dice, pues el concepto más simple de empatía que le explico a mis hijos es, ser empático es ponerte en los zapatos del otro y entender cómo se siente el otro, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, vamos a poder llegar a todas las personas, ¿no? Y sin adelantar juicios, ¿no? Porque muchas veces uno puede hacer un juicio de una persona hasta por su aspecto, ¿no? Algo que nos pasó a mí y a mi esposo en un paseo que hemos hecho, ¿no? Donde pagamos un guía turístico y yo desde que lo vi al señor, yo dije, Dios mío, ¿y este señor? ¿No? Y bueno, más adjetivos más que no los quiero repetir, ¿no? Pero el señor era un libro abierto, era historia hablante, ¿no? Entonces, ahí, como quien dice, pues yo comprendí que no debo de hacer esos juicios, ¿no? De cómo son las personas. Entonces, eso pues se me ha reforzado más ahorita con esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María del Rosario, por tu vivencia, por tu sinceridad en general. A todos, todas, gracias por esta primera sesión número 21 del programa. Y con esto hemos terminado esta sesión. Para la siguiente semana hay una pequeña misión para que apliquen comunicación no violenta en sus equipos y pueden traer la experiencia, puedan compartirlo. Y para hacerlo tienen toda la bibliografía, ¿no? Ahí pueden ver los capítulos vinculados a disciplinas de equipos, disfunciones de equipos, la guía,
¿no? De las múltiples partes interesadas que le habíamos mencionado. Y, por supuesto, los temas de comunicación no violenta. Sobre todo, mi sugerencia es la de el poder de la empatía y también el tema de la compasión, que son los puntos 5 y 7. ¿Sí? Así que, nada, con eso, atentos a su correo para la misión que les toca esta semana y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su atención.